Estamos en el mandamiento 10, que dice, Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. La versión nueva, Reina Valera dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y este mandamiento habla sobre el no codiciarás. Déjenme explicarles qué significa y de ahí vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para complementar a este mandamiento. Recuerden que los mandamientos 6, 7, 8 y 9 prohíben actos de maldad contra nuestro prójimo. Hemos dicho que según lo que nuestro Señor Jesucristo resumió de la ley, se resume toda la ley, hay 613 mandamientos, ¿ok? Estos 10 mandamientos son los mandamientos pilares de esos 613, que va ya en particulares, en casos, en ejemplos que vamos a venir estudiándolos a medida que avancemos en el libro de Deuteronomio. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, 37 en adelante, que la ley y los profetas, específicamente la ley, se resume esos 613 mandamientos en 2 mandamientos. Nuestro deber hacia Dios, que debe ser nuestro amor, devoción, máxima admiración y adoración única a Dios, con todo nuestro ser, pensamiento, alma y espíritu, con todas nuestras fuerzas, y el amor a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y acá entonces en esta segunda parte de la ley, de los mandamientos 5 en adelante, vemos este segundo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo ilustrado, empezando con los padres y ahora terminando con este mandamiento que regula o prohíbe el pensamiento. Entonces piensen, mandamientos 6, 7, 8 y 9 prohíbe actos de maldad, pero este mandamiento, el número 10, es el que conlleva a estos actos de maldad, el codiciar. Cuando uno codicia, uno mata. Uno quiere eliminar a aquella persona o aquel objeto, persona en sí, estamos hablando persona, o quiere obtener su casa o quiere obtener algún fin, herencia de lo que sea. Se ha visto casos donde hijos matando a padres o padres matando a hijos, aún en monarquías, para poder tener alguna herencia, algún puesto de honor y poder. Cuando uno codicia, comete adulterio, porque codicia a la mujer o al hombre de la otra persona, del cónyuge de la otra persona. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 23, 28 habló sobre eso. Cualquiera que mire a una mujer, ¿no? La mira y la codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando uno codicia, uno roba, porque la codicia te lleva al robo, a querer quitarle al otro lo que le pertenece. Y cuando uno codicia, dice falso testimonio, miente con el propósito de poder obtener lo que quiere. Uno miente. Entonces, este mandamiento, no codiciarás, es importante, significante, porque es el único mandamiento que legisla el pensamiento. Todos los demás mandamientos regulan el comportamiento, prohíben el comportamiento, aún esos 613 mandamientos que Dios le da a Moisés. Ahora, ¿por qué los 10 mandamientos contienen una ley que prohíbe o regula, legisla un pensamiento? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Por qué este mandamiento? Y este es el último, es importante. ¿Por qué contiene? Y vamos a ver entonces, número 1, porque la codicia conlleva a la maldad. La codicia conlleva a la maldad. Las personas cometen actos de maldad. Ya hemos visitado la historia, hemos dado ejemplo a través de los actos en la historia. Las personas cometen actos de maldad porque codician algo de lo que le pertenece a otro. Por eso la gente comete actos de maldad, porque codicia algo de lo que pertenece a otro. Por ejemplo, los ladrones codician la propiedad ajena. Ya estuvimos escuchando las noticias y ustedes fueron parte del robo el martes pasado en Costco, donde 2 ladrones entraron, ya vamos a hablar del tema, 2 ladrones entraron
y delante de todo el mundo, a la luz del día, bueno, ya estaban cerrando, eran las 8, ¿no? Un poquito antes de las 8, los ladrones rompieron la parte de las joyas y a vista de todo el mundo se robaron. Entonces acá vemos un ejemplo como el robo, el hurtar, se llevó a cabo por la codicia de la propiedad privada. Esas personas pasaron y vieron esos, ¿no? Esas joyas, desearon tenerla a tal punto que se la llevaron, la robaron, planificaron el robo, codiciaron. Dar falsos testimonios también sucede cuando queremos cubrirnos, cuando queremos excusarnos. ¿Ok? Y así entonces los demás mandatos, los demás mandamientos son quebrados. La palabra codiciar en hebreo es muy importante entender, porque la palabra codiciar, y poder aclarar la diferencia, significa querer algo, desear algo, hasta el punto, y acá está el extremo, hasta el punto de adueñarse y quitarle lo que le pertenece al otro. Eso es lo que significa codiciar literalmente en el hebreo. ¿Ok? Desear algo hasta el punto de adueñarse, buscarlo, adueñarse y quitarle lo que le pertenece al otro. O sea, cometer el acto que inició en la mente. Y es por eso que la codicia es más que querer. Nosotros podemos ver a nuestro vecino con un carro nuevo y decir qué lindo carro, cómo me gustaría tener un carro así. Y no hay nada de malo en eso, al menos que no suscite envidia ni celos, que hay que tener cuidado. Pero si ay, qué lindo carro tiene mi vecino, y eso me lleva a que una tarde o una noche él no se da cuenta, miro alrededor, nadie está, voy y con mi llave le hago un rayón a su carro, me lleva a cometer un acto de maldad, entonces ya cometí en un sentido un daño, ¿no? Codiciar sería más allá un quitarle el carro, robarle el carro. Entonces, codiciar no solamente equivale a envidiar o cometer celos, porque sabemos que la envidia y los celos emocionalmente es destructivo para uno. Psicológicamente te daña, te destruye. Pero acá la palabra codiciar, que está en los 10 mandamientos, para aclarar, quiere decir el poder, el pensamiento nace y yo actúo con el propósito de quitar lo que le pertenece al otro. ¿Okay? No tiene nada que ver con admirar lo que tiene el otro. Mira qué linda casa o qué lindos hijos tiene la otra persona, y admirar. Y claro, esa admiración se puede convertir en celos o envidias. Todavía no es codicia, siempre y cuando yo no corrija mis sentimientos. ¿Okay? El caso que quisiera ver en la Biblia o mencionarle, porque ya lo hemos hablado, es el caso de David y Betsabé, ¿no? Ya se ha visto, quizás no mencionarlo solamente para que ustedes puedan leerlo, pero está en 2 de Samuel, el caso de David y Betsabé, capítulo 11, y el versículo que me gustaría leer es el versículo 2. Dice así: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, él no fue a guerra como los demás, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio. Y esa palabra ver no solamente es ver con el hecho de, uy, no voy a ver ahí, hay una mujer bañándose, no, pero vio, y vio con el sentido de poseer. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: ella es Betsabé, hija de Elién, mujer de Urías Eteo, tu soldado, el que está allá en guerra combatiendo por ti. Tú lo conoces. Bueno, no está ahí, pero eso es lo que David entendía. Y envió David mensajeros y la tomó. Ahí está el acto de codiciar. Y vino él y durmió con ella. Entonces la vio, inquirió, la tomó. Eso es codiciar. Tomó algo que le pertenecía a otra persona. Y ese es el mandamiento que legisla, el 10º: no codiciarás, no tomarás lo que le pertenece al otro. Ahora, acá David codicia a la esposa de otro, o sea, comete adulterio, después comete homicidio, asesinato y la lista sigue.
Acá en Deuteronomio, interesantemente, se nos dice todo lo que pertenece al prójimo no podemos codiciarlo. Y miren lo que dice. Empieza con la mujer, la esposa, después dice la casa, o sea, propiedades, ¿ok? Después habla de tierras y de ahí habla de siervos, siervas, sus empleados, y de ahí habla de animales. Y después dice, y ninguna otra cosa, si se escapa alguna otra cosa, ninguna otra cosa, si uno pudiera añadir a la lista, ¿ok? Ni su computadora, ni su carro, uno pudiera añadir la lista de objetos, digamos, de hoy en día. ¿Por qué la codicia es legislada o el pensamiento es legislado? Uno, porque la Biblia habla que la propiedad privada es sagrada. Ese es un punto muy importante. Y es por eso que hemos venido hablando que cualquier gobierno totalitario o cualquier gobierno comunista que no reconoce a Dios, que el Estado es la máxima legisladura, el que pone lo que es correcto y lo que es incorrecto, el gobierno puede decretar hoy en día, las tierras pasan al campesino y entonces se les quita, se les deshereda, ¿no?, la tierra a los hacendados. Y eso ha pasado en nuestra Latinoamérica, en el resto del mundo por los 60 en adelante, ¿no?, impulsados por la Revolución Cubana. Eso es robar. Eso es codiciar lo que le pertenece a otro. Eso es contra la Biblia. La Biblia, en un sentido, la Biblia protege la propiedad privada de la persona, porque la persona trabaja, la Biblia da honor al trabajo honrado, la Biblia protege el trabajo, la Biblia protege lo que le pertenece a la persona, y todos estos mandamientos es la manera como mostramos amar a nuestro prójimo. El amor a nuestro prójimo no solamente es una emoción bonita que siento y te invito a pasar y compartir una barbacoa, un barbecue un fin de semana. Y mira cómo nos queremos. El amor al prójimo no es por conveniencia. No es porque hoy me diste trabajo y mañana entonces te invito a una barbacoa y así te pago el trabajo que me diste. O porque me diste un regalo hermoso para mi hija, entonces te tengo que cumplir. Eso no es amor, eso es interés. El amor al prójimo se mide en la manera como yo protejo los intereses de mi prójimo. O sea, yo veo el bienestar de mi prójimo, que mi prójimo, su propiedad sea respetada, que yo sepa respetar lo que está dentro de sus posesiones y que yo sepa ver el bienestar de esa persona. El resto de Deuteronomio nos va a dar casos específicos. ¿Qué significa amar a nuestro prójimo? Y vamos a ver casos tan simples como, claro, estamos hablando de una sociedad agrícola, ¿no? En aquellos tiempos en Israel. Casos tan simples, por ejemplo, si el buey de mi prójimo pasa a mis linderos, a mi tierra, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación? Decir, bueno, mala suerte, ya está en mi tierra, es mío porque no cuido de su buey, ahora yo lo sacrifico y es mío, y a ver si se atreve a venir a pedirlo porque ahí voy con el machete o la pistola, o devuélvele lo que le pertenece a tu prójimo. Vamos a ver casos así en la Biblia que ilustran buscar el beneficio del prójimo. Vamos a ver entonces específicamente pasajes de codiciar y paro ahí para compartir. Miremos lo que dice Proverbios. Rápidamente, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 6, 25. Dice así. Y acá los consejos del Padre al Hijo, los primeros 10 capítulos, ya hemos estudiado este libro hermoso. Dice así dentro de los consejos del Padre al Hijo, Proverbios 6, 25. No codicies su hermosura en tu corazón. Y acá está hablando, si ustedes leen del versículo 20 en adelante, está hablando de la mujer ajena. ¿Okay? Ese es el contexto. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Por ejemplo, David, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Acá estamos hablando de la mujer adúltera.
¿no? Que es personificada por la mujer necia o la necedad, y le está diciendo entonces el padre al joven, no te dejes, en nuestro español común, no te dejes engatusar por su hermosura, no la desees tanto en tu corazón al punto de que caigas por ella. Eso es lo que le está diciendo este consejo. Capítulo 21, 26 dice, el mismo libro de Proverbios, más adelante, 21, 26. Hay quien todo el día, mire lo que dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y acá está hablando, obviamente, ustedes leen, está hablando sobre contrastes sobre la persona ociosa y la persona que trabaja, ¿no? Ustedes leen. Y el necio, el vagabundo, el que se dedica a gastar tiempo todo el día sin producir, personas hábiles estamos hablando, es la persona que se pasa soñando, fantaseando, codiciando lo ajeno, porque no usa su mente ni sus fuerzas a cosas fructíferas. Ese es Proverbios 21, 26. Miqueas, vamos a los profetas. Miqueas, ya llegando al Nuevo Testamento. Miqueas capítulo 2, 2. Hablando a los ricos de Israel, la reprensión que da a la tribu de Judá, el profeta dice así, Miqueas 2:2. Codician las heredades. Voy a leer del versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a casa, al hombre y a su heredad. Y ahí exactamente habla específicamente de que cómo maquinan en sus pensamientos, cómo traman en sus pensamientos maldad, iniquidad, la propiedad del otro, cómo tomar ventaja del otro, cómo poseer lo que le pertenece al otro. Y dice, y lo ejecutan. Llega la mañana y lo toman a cabo. O sea, premeditado, y codician las heredades y las roban. Este mandamiento está regulando esto específicamente. El libro de Habacuc, un poquito más adelante, un par de libros más adelante, capítulo 2, versículo 9, dice, ay del que codicia injusta ganancia. ¿Okay? Entonces, en Miqueas hablamos de heredad, propiedad ajena. Acá estamos hablando de injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Injusta ganancia o ganancia mala vida. Ganancia no ganada. Nosotros tenemos un dicho en español que dice, esto lo sudé con mi frente, gracias a Dios por la fuerza, la salud para poder ganarme el pan y poder sustentar a mi hogar, ¿no? El Señor me provee. Pero hay personas, estamos en Habacuc 2:9, hay personas que no sudan nada y ven manera nuevamente de robar o de menos trabajar en horarios de trabajo, robarle a su empleador las horas de trabajo que le están pagando. Entonces se dedican a ver el Facebook, a testear, chatear, whatsappear, etcétera, y le están pagando la hora y no están trabajando. Entonces, esa es una ganancia injusta, no se la ganó. Esa es una injusta ganancia. Mateo 5:28, ya hablé sobre cómo el codiciar a la mujer, el adulterio comienza con la codicia. Hechos 20:33, este es el testimonio del apóstol Pablo cuando habla o da en un sentido cómo ha sido su ministerio, ¿no? Podemos pasarlo por examen. El apóstol Pablo mismo dice, pónganme a prueba. Y miren lo que dice a los de Efesios al despedirse. Hechos capítulo 22, versículo 33. Desde el 32 para que entiendan. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ese es Pablo hablando. Ustedes pueden seguir. Antes bien sabéis que para lo que, versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que
Me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, he trabajado. Yo no he deseado tener nada. Y claro, Pablo tenía derecho, en Corintios después él explica que él tenía derecho a pedir que le paguen por su ministerio, porque el obrero es digno de su trabajo, como después habla a Timoteo. Él ha podido decir, yo soy el apóstol a los gentiles, ustedes me tienen que mantener porque me dedico a la obra de Dios. Él tenía todo el derecho, pero no usó de ese derecho, de esa libertad, si se puede decir así. Él dice a los corintios, yo no le fui gravosos a ustedes, yo trabajé y acepté ofrenda de los de Macedonia, que eran más nobles, o más gentiles, más bondadosos, según de Corintios capítulo 8 y 9, acepté ofrenda de otros para servirles a ustedes. Y acá Pablo le está diciendo a los de Éfeso, le está diciendo, cuando estuve con ustedes, ustedes no tienen, pero nada que sacarme. O decir, por ejemplo, ese apóstol hay que mandarle, no, para poder invitarlo a predicar a nuestra iglesia, este es su salario, porque si no, no viene. O el apóstol no viene por 3 gatos ni 10 gatos. Él necesita multitud que lo escuche, como hoy en día, ¿verdad? O él necesita que le paguen el vuelo, la comida y el hotel. El apóstol dijo, no. Ustedes saben que cuando estuve con ustedes, estas manos fueron los que me alimentaron. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo. 1 Corintios 10:6, Pablo también amonesta en contra, dice, mas estas cosas, el ejemplo de Israel, dice que no sigamos el ejemplo de Israel, estas cosas, las que le sucedió a Israel, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Y específicamente recordando el tiempo cuando Israel estaba en el desierto y deseaban las cosas de Egipto, los manjares, las cebollas, los ajos, la barbacoa, la gallina, los platos de Egipto, la especie. Si ya estamos cansados del maná, la misma cosa todos los días, se nos hace agua, hasta tal punto que ya empezaron a empacar para regresarse. Ya querían escoger a un líder, olvidar de Moisés y regresar a Egipto, porque ellos mismos dijeron en Números, ustedes pueden leer, preferimos ser esclavos en Egipto con la panza llena que libres en el desierto muertos de hambre. Qué ironía, ¿verdad? Y muchas veces nosotros preferimos ser esclavos con panzas llenas o con casas lujosas, esclavos del trabajo, con tal de tener todos mis lujos, todas mis gollerías, si soy esclavo de algo, que ser libre y gozar de lo que el Señor, de lo poco que el Señor me da. Pero acá dice, codiciaron, desearon y ya estaban listos de deshacerse de Moisés y regresar. El último pasaje entonces, y acá termino para tener nuestro tiempo, es 1 Timoteo 6:10. El consejo que le da Pablo a Timoteo 6:10 dice así. Desde el versículo desde el versículo 6, para tener el contexto, dice 1 Timoteo 6:6, porque la palabra se explica a sí misma, ¿no? Para no hablar más de lo que ya nuestro Señor dice. Pero gran ganancia es la piedad, acompañado de contentamiento. Es una palabra que necesitamos aprender hoy en día, estar contentos con lo que tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, lo básico, las básicas necesidades. Porque los que quieren enriquecerse, esto es muy importante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas cosas y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos, codiciando más lo que podían obtener, poseer. Veían que otros tenían. ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el pastor tal? ¿Por qué yo no tengo la casa que tiene el diácono tal? ¿Por qué yo no tengo los viajes al Caribe que tiene el hermano tal?
Entonces me voy a dedicar a trabajar para poder tener igual que ellos. Codicio. O me voy a dedicar a robarle al gobierno en mis taxes o lo que sea para obtener más. Codicia. Esto es interesante porque Job 5.2 habla que la raíz de la codicia es la envidia. El mirar hacia afuera, lo que otros tienen y el querer poseerlo, en vez de ver lo que Dios me ha dado y ser agradecido con lo que tengo, contentamiento. No solamente eso, pero según Proverbios 15:27 habla que el codicioso alborota su casa, no lleva su casa en orden, no la edifica, la lleva alborotada. Y esa es una imagen muy, muy fuerte para decirnos que no hay paz, no hay tranquilidad en el corazón del codicioso y menos en su familia. Colosenses 3:5 nos dice que la codicia es idolatría. Cuando codiciamos algo es porque al final esa es nuestra vanidad, adoramos esa cosa. Idolatría, la codicia es idolatría, Colosenses 3:5. Termino entonces diciendo, mandamiento número 10 dice, no codiciarás. Legisla, prohíbe aquel pensamiento que da raíz a actos que daña a mi prójimo, actos de maldad que puede dañar a mi prójimo. Si yo puedo legislar, limitar, restringir este mandamiento, entonces podré limitar, legislar los otros 4 que están previamente a estos. Vamos a tener nuestro tiempo de preguntas.